Damos gracias a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nos acompaña nuevamente en nuestro cuaderno de escuela sabática, nuestra serie que lleva por título Una familia fiel, y donde tendremos el día de hoy la lección número 10 que lleva por título El más grande sacrificio. Así que uh, en ello nuevamente vamos a estar hablando de aquella familia de Abraham y de Sara, y vamos a ver las enseñanzas que a través de la Biblia, a través de Génesis, hemos estado viendo de Abraham y Sara. Y ahora nos vamos a enfocar en el capítulo 22, donde vamos a ver ahora a Abraham, a un hombre de nuestro Dios, a pesar de los problemas, las dificultades en las que él mismo se había metido. Ahora vemos un hombre que tiene toda la confianza, toda la firmeza en nuestro Dios. Y vamos a ver nuestro texto clave, que se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 11. Y con este pensamiento vamos a ubicarnos exactamente en el tiempo en que vivió Abraham y Sara. Y estas enseñanzas nos van a ayudar a cada uno de nosotros a dar el recorrido a nuestras vidas y todo lo que hemos estudiado, a meditarlo y pensar cómo puede ayudarnos en nuestras vidas para que caminemos como una familia de fe. Y dice el texto base que tenemos ahí en nuestras Biblias, libro de Hebreos capítulo 11 versículo 17, y dice de la siguiente manera: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecería su unigénito. Así que vamos a estar hablando ahora del sacrificio que tanto Abraham como Isaac fueron hasta aquel monte, y nuestro Dios ayudó a esta familia. Y así que no quiero mencionar mucho para que a través de la lección inmediatamente pensemos en ese sacrificio, en cómo aquel varón de nuestro Dios, aquella familia, aquel Abraham, nuestro Dios le pide algo y él, ya un hombre que había avanzado a través de la historia en sus años y también en el conocimiento de nuestro Dios. Quiero que sepan que nuestro Dios le llamó a Abraham amigo de nuestro Dios. Y ahora vamos a ver cómo a cada uno de nosotros también, a través de nuestra historia, también nuestro Dios nos ha llamado, nos ha dado promesas, y también cómo nuestro Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros amigos de nuestro Dios. Y vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a ubicarnos ahora en el libro de Génesis capítulo 22. Recordemos, ahora Abraham es un hombre diferente, es un hombre que ahora entiende el propósito de nuestro Dios, un hombre que ahora ha madurado en la fe y que ahora nuestro Dios viene a visitarle, pero viene a visitarle ahora con un propósito muy diferente. Y vamos a ver lo que hemos de estudiar en esta mañana que nuestro Dios nos ha dado. Primeramente tenemos algunos conceptos que vamos a aprender. El primero de ellos es cómo es que juntos Abraham e Isaac demuestran ser una familia de nuestro Dios. Así que en Génesis 22 del 1 al 10 vamos a ver tanto como Abraham y como Isaac son una familia que han caminado ahora con nuestro Dios. Así que vamos a estar estudiando Génesis 22 y la respuesta lo vamos a hallar del 1 al 10. También vamos a ver de qué maneras específicas tanto Génesis 22 prefigura el Evangelio de Cristo, tanto Juan 3:16 y Romanos 8:32. Así que vamos a ver cómo aquella historia del Antiguo Testamento de Abraham y de Isaac ahora lo podemos contemplar en el Nuevo Testamento, viendo a nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a comparar estas dos historias muy hermosas que nos van a dar una enseñanza de salvación para con cada uno de nosotros. Número 3, ¿qué importancia tiene el lugar del sacrificio y el nombre que se le dio? Así vamos a estar viendo aquel sacrificio donde Abraham lleva a su hijo, y lo vamos a ver en Génesis 22, 2 al 5, y también vamos a estar viendo segunda de las Crónicas 3:1. Y también tenemos algunas preguntas personales en las que vamos a aplicarlo a nuestras vidas, y dice la primera pregunta personal: ¿esta historia le conmueve o le preocupa? ¿Qué partes le afectan y por qué? Así vamos a estar contemplando la historia de Abraham y vamos a ver cómo nos conmueve, nos preocupa y cómo nos ayuda a nuestra fe. Número 2, ¿de qué manera esta antigua historia de fe expiatoria es relevante para usted hoy en día? Así que vamos a ver aquella historia del Antiguo Testamento, vamos a ver nuestro Señor Jesucristo y vamos a
a ponerlo también en nuestros días. Y por último, ¿cómo le ha inspirado esta historia para confiar y obedecer más a nuestro Dios? Estas historias que estamos leyendo, especialmente de Abraham y de Sara, cómo a cada uno de nosotros nos ayudan a motivarnos a permanecer en la fe de nuestro Dios. Así que voy a invitarle que vaya tomando su Biblia y vamos a verla en el libro de Génesis capítulo 22. Y le doy unos segundos para que lo tenga. Una historia bien hermosa que vamos a estudiar en esta mañana. El libro de Génesis capítulo 22. Y dice la primera pregunta: ¿cómo es que juntos tanto Abraham e Isaac demuestran ser una familia fiel? Ahora estamos hablando de aquella familia fiel, aún una familia que tiene un buen fundamento, cometió muchos errores, muchas faltas. Nuestro Dios se intervino para que siempre se cumpliera la voluntad de nuestro Dios, la promesa de nuestro Dios por medio de su palabra. Y ahora vamos a ver cómo esta familia, como papá Abraham y como Isaac, hijo, ahora caminan y son una familia de fe. Y dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Génesis capítulo 22. Espero lo tenga. Génesis 22:1. Y dice de la siguiente manera: recordemos lo que hemos de estudiar, es para nuestra enseñanza y vamos a ponerlo también a nuestras vidas y cómo podemos caminar como familia fiel ante la presencia de nuestro Dios. Dice el verso 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Aquí viene ahora algo difícil, en que la fe de cada uno de nosotros es probada. Llegó el momento en que a través de los años nuestro Dios ayudó a Abraham, estuvo con Abraham, lo hizo un varón de tal manera que pudiera tener la fe para cuando llegara la prueba. Y dice la palabra de nuestro Dios: y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Qué respuesta tan más hermosa, que nuestro Dios habla con Abraham y cuando Abraham contesta, inmediatamente dice: heme aquí. Nuestro Dios conoce ahora a Abraham, sabe la postura de Abraham, sabe cómo está la fe de Abraham, y ahora llega el momento que nuestro Dios platica con Abraham y viene la prueba. Y cuando viene la prueba, vamos a ver qué pasa con Abraham. Pero algo muy hermoso, algo maravilloso que veo en el primer verso del capítulo 22, que es que Abraham suavemente, tranquilamente contesta a nuestro Dios: heme aquí. Yo creo que cuando nuestro Dios nos habla, que cuando Dios llega a nuestras vidas y nos habla para el propósito que tiene para nosotros, yo creo que es hermoso que cada uno de nosotros le contestáramos a nuestro Dios de la manera que en este versículo contesta Abraham. Y dice: heme aquí. Yo creo que en todo el tiempo de nuestra vida que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, en cada momento que llega la palabra, es bien hermoso contestarle a nuestro Dios: heme aquí. Vamos a ver cuál es el propósito. Acuérdense que en el verso 1 nos dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y quiero que piensen esto que le voy a decir, porque esa palabra de que probó Dios a Abraham es algo difícil, pero también es algo maravilloso para con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque también llega prueba a nuestra vida. No somos exentos de que nuestro Dios venga y ponga prueba a nuestra vida. Fíjense en qué momento de la vida de Abraham nuestro Dios llega para probarlo. Cuando él está listo, cuando él está preparado, después de todos los errores que ha cometido, ahora tenemos un Abraham lleno de fe, de confianza y de seguridad. Y quiero que aprenda esta frase que le voy a mencionar. Quiero que sepan que esta prueba de Dios a Abraham, esto no fue tanto una prueba para producir fe. Y quiero que sepan que las pruebas que tenemos no es para producir fe. En el caso de Abraham, quiero que sepan que no fue para producir fe, sino una prueba para revelar la fe. Cuando viene la prueba a nuestras vidas es para que revelemos la fe que hay dentro de cada uno de nosotros. Dios edificó a Abraham lentamente, parte por parte, año por año, hasta ser un hombre de fe. Yo creo que vimos el capítulo 12, 13, 14 y así nos fuimos en cada uno de ellos, donde Abraham cometía errores, nuestro Dios le ayudaba, volvía a cometer errores y ahora vemos a Abraham,
un varón que ha entendido el propósito de nuestro Dios, que ha aprendido de todos los errores que ha tenido en su vida, y ahora llega la prueba de la fe. Nuevamente, la prueba de la fe no es para producir fe, sino una prueba para revelar nuestra fe. Así que cuando llega también a cada uno de nosotros la prueba de la fe, acuérdense que no es para producir fe, sino para revelar la fe que hay en cada uno de nosotros. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, y veamos qué nos dice sobre la prueba. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de nuestro Dios. Primera de Pedro 1, 6. En lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice, están contentos, pero saben que un poco de tiempo porque van a venir diversas pruebas. Y fíjense bien lo que dice el verso 7. Dice, para que sometidos a prueba vuestra fe, aquí estamos inmediatamente, para que sometida a prueba vuestra fe, o cada uno de nosotros, va a llegar el momento de que vamos a ser probados, de que vamos a ver nuevamente aprender que la fe de cada uno de nosotros es la que nos hace salir adelante en la prueba de nuestra fe. Dice, para sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Yo creo que nos damos cuenta, para refinar el oro, para que sea oro puro, inmediatamente lo pasan por el fuego, y cuando ya pasa por el fuego, inmediatamente es un oro refinado, un oro puro. Y sigue diciendo, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, que dura poco, se prueba con fuego. Así que es un tiempo limitado el que pasamos por el fuego, pero tenemos que pasar por el fuego para que cada uno de nosotros podamos decir que hemos pasado la prueba y que somos refinados y que nuestra fe es la que sale adelante. Dice, fe hallada en alabanza, que nuestra fe sea hallada en alabanza, sea en gloria, en honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Así que gloria sea nuestro Dios, primeramente, que tenemos que pasar por esa prueba. Yo sé que no nos gusta, yo sé que es difícil, pero quiero que sepan que así como a Abraham se le dio su tiempo, sus años, en el que aprendió de sus errores, que cuando llegó la prueba de su fe, con toda tranquilidad pudo pasar esa prueba de su fe. Quiero que sepan que nuestro Dios, antes de que lleguemos a esa prueba, nuestro Dios nos prepara, nos limpia, nos purifica, para cuando llega la prueba de nuestra fe, con toda tranquilidad podamos pasar esa prueba, seamos refinados, seamos realmente hijos de nuestro Dios. Así que gloria sea nuestro Dios, que aun aunque Abraham pasó por aquella prueba, quiero que sepan que el Señor lo fue instruyendo, lo fue limpiando para que llegara este capítulo 22, y ahora vemos a Abraham, un varón con confianza, con seguridad y con una fe que le va a hacer que pase la prueba que viene adelante. Algo que batallamos mucho en entender, porque como ya sabemos el final de la historia, muchas de las veces decimos, bueno, pues como ya es el final, pero si estuviéramos viviendo exactamente el tiempo de Abraham, yo creo que miraríamos la historia muy diferente. Lo que viene a continuación, quiero que sepan que es algo difícil, una prueba no es fácil, pero Abraham ya está preparado para esta prueba. Recordemos que nuestro Dios lo ha preparado, los errores que ha cometido, pero nuestro Dios siempre le ha ayudado a Abraham de tal manera que Abraham está preparado para esta prueba. Nuestro Dios nos tiene preparados a cada uno de nosotros. Cuando llega la prueba, quiero que sepan que nuestro Dios ya ha preparado nuestras vidas para ese momento. No es algo de asustarnos, sino dejemos que nuestro Dios sea el que obre en nuestras vidas. Ahora veamos a Génesis 22 nuevamente, y vamos a ver qué le pasa a aquel varón de nuestro Dios. Acuérdense que Dios le visita para probar su fe. Y dice el 22, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Y recuerden que Isaac es el hijo de la promesa, es el que nuestro Dios tenía preparado para que las promesas, y para que más adelante también
en esa descendencia, en ese linaje, naciera nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos aquí Isaac, preparado ese camino para Isaac. Ahora llega el momento en que por medio de Abraham y Isaac viene la prueba. Y en esa prueba quiero que sepan que nuestro Dios sabe que Abraham va a pasar esa prueba. ¿Por qué? Porque Él lo ha preparado. Ahora dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu unigénico Isaac, a quien amas. Y recordemos que Isaac es el hijo de la promesa. Y ahora vemos que a través del tiempo ya Abraham, siendo de edad, tiene a Isaac y ahora ya es un varón que ha crecido. Y dice algo maravilloso. Abraham muestra su corazón en cuanto a Dios, en que estaba dispuesto a dar su unigénito hijo. Así que nuestro Dios le pide que sacrifique a aquel Abraham a su hijo. Y quiero que sepan que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que va a suceder en el Nuevo Testamento. Y a veces nos hacemos la pregunta, bueno, pues, ¿qué tipo de Dios es que pone a Abraham que sacrifique a su hijo? Pero quiero que sepan que esta historia es exactamente lo que surge con nuestro Señor Jesucristo. Aquel Abraham va a entregar a su hijo, va a sacrificarlo, y más adelante en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que nuestro Dios entrega a su hijo para rescate de cada uno de nosotros. Así que el corazón de aquel Abraham está con su hijo, le ama, le cuida, le protege, y quiero que sepan que nuestro Dios es un Dios que también amó a su hijo y lo entregó para con cada uno de nosotros. Sigue diciendo el 22, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrece allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y estos son palabras difíciles, ¿no? La prueba no es algo fácil, y como les digo, ya sabemos el desenlace final de la historia, pero antes de ello, si nos pusiéramos en ese tiempo cuando nuestro Dios llega con Abraham y le dice, sabes que quiero que te vayas a este monte, a esta tierra, y quiero que ofrezcas a tu hijo en holocausto sobre este monte. Así que está difícil lo que nuestro Dios le está pidiendo a Abraham, pero nuevamente quiero que sepan que Dios ya ha preparado a Abraham. Abraham ya está listo. Abraham es ahora un hombre que confía al 100% en nuestro Dios, que lo que Dios diga, Él lo va a hacer. Y le dice, prepárate porque vas a ofrecer a tu hijo. Y nuevamente quiero que veamos esto, porque esto es exactamente el cuadro que vemos en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo, que viene y entrega a su hijo ahí en el madero. Ahora veamos el verso 3. Y vemos esta familia que ama a nuestro Dios. Ahora, ¿qué pasa allí en ese, dice, voy a leer el 22 nuevamente. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. ¿Qué hay en Moriah? Y quiero que sepan, vamos a segunda de Crónicas. Algo que ocurre en este lugar donde se iba a ofrecer a Isaac, algo más adelante ocurre. Y nuevamente quiero que sepan que lo que nuestro Dios escribe por medio de sus profetas, de sus santos varones, quiero que sepan que es algo que a través de la historia tiene un propósito. Recordemos que Abraham va a ir a Moriah a ofrecer a Isaac. Y en ese mismo lugar, segunda de Crónicas 3:1, miren más adelante lo que pasa en ese mismo lugar. Dice, entonces Salomón comenzó a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah. Fíjense bien lo que pasó antes, ahí atrás, que se iba a ofrecer a Isaac, que llevaban la leña y todo para ofrecer a Isaac. En ese mismo lugar, ahora dice la palabra de nuestro Dios que años más adelante se ofreció, se puso ese lugar ahora para edificar allí la casa del Señor. En ese mismo lugar, gloria sea nuestro Dios. Ese lugar tiene mucha importancia para nuestro Dios, tanto que allí se construye la casa de nuestro Dios. Ahora veamos el verso 3 de Génesis. Ya hemos visto hacia dónde va. Nuestro Dios le dice a Abraham, vete a este lugar y ofréceme a tu hijo. Ahora dice el verso 3, Génesis 22. Y Abraham se levantó, dice el verso 3, y Abraham se levantó
muy de mañana. Yo creo que si recordamos a estas mismas palabras, cuando se levanta muy de mañana y dice que prepara pan y prepara también agua para decirle a Agar que se vaya con Ismael al desierto, ahora tenemos las mismas palabras y Abraham se levanta muy de mañana, pero ahora se levanta con un propósito muy diferente. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y dice que prepara su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Nuevamente, un varón que quizá podemos decir es difícil ofrecer a nuestros hijos, es difícil ofrecer a un hijo. Nuestro Dios le ha dicho a Abraham, ¿sabes qué? Quiero que me des a tu hijo, ofrécemelo. Abraham obedece, Abraham sabe qué es lo que quiere nuestro Dios. Ahora llega el momento de que se levanta por la mañana, no espera, se levanta en la mañana, prepara su asno. Dice que toma consigo a 2 siervos, van con él y ahí va Isaac. Corta leña, se llevan leña y también llevan ahí el fuego. Y sigue diciendo el verso 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Aquí tenemos el tercer día y como le digo, son palabras que las vemos más adelante. Nuestro Señor Jesucristo duró 3 días en la tumba y ahora dice que al tercer día, dice que alza Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Llega el momento que han pasado 3 días y en estos 3 días podemos imaginarnos muchas cosas que estaría pasando por la mente de Isaac, de este muchacho, que estaría pasando por la mente de Abraham, pero van caminando. Y cuando van caminando estos 3 días, llega el momento en que dice que al tercer día Abraham levanta sus ojos y ve el lugar de lejos. ¿Cómo estaría la mente de Abraham? Acuérdense que en este monte él va a tener que sacrificar a su hijo. Se acerca el momento crítico, difícil de la vida de Abraham. Después de que dura años para tener un hijo, ahora nuestro Dios aparentemente, podemos decir, parece que se lo va a quitar. Dice el verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperar aquí con el asno. Llega un momento, y acuérdense que estamos hablando cuál es esa familia fiel entre la relación que hay ahora con Abraham y aquel Isaac. Llega el momento de que tiene que subir al monte y ahora dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperar aquí con el asno. Inmediatamente le dice, ¿saben qué? Espérenme, aquí está el asno, espérenme. Y sigue diciendo, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y dice, y volveremos a vosotros. Fíjense la confianza, porque la fe es algo que no vemos, pero sabemos que ahí está nuestro Dios adelante. Ahora aquí tenemos algo maravilloso. Aquí le está diciendo a Abraham, a sus siervos, y le dicen, ¿saben qué? Quédense aquí, mantengan el asno, que yo y mi hijo, yo y el muchacho, dice, vamos a ir al monte. Y algo maravilloso que pasa aquí, dice, porque vamos a ir y vamos a regresar. Esa es la fe de aquel varón de nuestro Dios. Él sabe, él confía de que nuestro Dios es el que va a decir exactamente cómo va a surgir lo que él tiene que hacer. Y él sabía que iba a regresar no únicamente él, sino que también el muchacho iba a regresar. ¿Cómo? Todavía no sabemos, no terminamos de leer la lectura, pero hay algo que sí sabemos, que la fe de Abraham nos está diciendo que es un varón que sabe que va a regresar, tanto él como el varón. Y sigue diciendo el verso 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto, ahí va con la leña, y lo puso sobre Isaac, su hijo. Y quiero que sepan porque todo esto se relaciona con nuestro Señor Jesucristo. Quiero que sepan, ahí tenemos a Abraham, ahora tenemos a Isaac que va cargando la leña, que van al monte y podemos relacionarlo con nuestro Señor Jesucristo cuando toma el madero, cuando va rumbo al Calvario, que va a ser ofrecido. Quiero que sepan que aquel muchacho, aquel Isaac, va rumbo a aquel monte, va a ser ofrecido, porque nuestro Dios le dijo a Abraham que se le ofreciera, que va a ser ofrecido. Bueno, nuestro Señor Jesucristo toma aquel madero y también va rumbo al Calvario a ser ofrecido. Y sigue diciendo, y tomó
Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Dice, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Nuevamente, aquí estamos hablando la fidelidad de la familia. Aquí iban juntos. Los dos estaban de acuerdo. Sigue siendo la palabra de nuestro Dios. En el verso 7. Dice el 7. Entonces habló Isaac a Abraham. Aquí va la plática. Aquí va la conversación. Quizá Abraham sabe exactamente lo que va a pasar. Pero ahora Isaac empieza a platicar y dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y fíjense la relación, la bella palabra de decir Padre mío. Y él respondió, heme aquí. Las mismas palabras que le dijo a nuestro Dios, heme aquí, se las dice a su hijo. Padre mío, y él contesta, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Fíjense bien lo que está diciendo Isaac. ¿Sabes qué, papá? Vamos a un holocausto. Ya lo hemos hecho varias veces. Dice, he aquí el fuego y la leña. Y hace Isaac la pregunta, ¿mas dónde está el cordero para el holocausto? ¿Cómo se ha de haber sentido Abraham en ese aspecto? Cuando el hijo le dice, ¿sabes qué, papá? Mira, pues llevamos la leña y llevamos el fuego, pero no veo el cordero para el holocausto. Yo creo que Abraham sabía que Dios proveería un cordero para el sacrificio, pero ¿dónde estaba? Va caminando hacia el monte. Ya pasaron 3 días y nuestro Dios aún no ha dado el cordero para el holocausto. Mas, sin embargo, Abraham tenía la confianza de que Dios lo iba a dar. ¿Dónde estaba el cordero? Esa es la pregunta. ¿Dónde está el cordero? La pregunta que hace Isaac, ¿dónde está el cordero? Esta pregunta se ha preguntado desde Moisés hasta David, hasta Isaías, hasta el tiempo de Juan el Bautista, cuando declara que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través de los tiempos, a través de la historia, también se ha preguntado, ¿dónde está el Cordero? ¿Y dónde está el Cordero? Y cuando nace el Mesías y cuando está Juan el Bautista, cuando ve a nuestro Señor Jesucristo, dice, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una vez más, estamos viendo las dos historias. Acuérdense que ya no hay Cordero. Cuando llega el momento de quién iba a morir por nosotros, aparece nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero del mundo que muere por cada uno de nosotros. Y gloria sea a nuestro Dios, que Él borra nuestros pecados. Volvamos al verso 8, Génesis 22, 8. Dice ahora, vamos a ver qué responde Abraham. Y recuerden la pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dice el verso 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Dios, o diciéndole, ¿sabes qué, hijo? Confiamos en Dios. Tenemos la confianza, tenemos la seguridad de que Dios va a proveer. Pero recordemos que lo que nuestro Dios le dijo a Abraham fue, sacrifícame a tu hijo. Tu hijo va a ser el cordero. Pero cuando Isaac le hace la pregunta, no quiere alarmar al muchacho, sino dice, Dios va a proveer. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Una vez más, aquella familia, aquel papá, aquel hijo, van caminando juntos hacia aquel lugar. El hijo cargando la leña. Y quiero que sepan, nuevamente, quiero poner este mismo cuadro con lo de nuestro Señor Jesucristo.
Quiero que sepan que nuestro Dios fue hasta la cruz con nuestro Señor Jesucristo. Aún nuestro Señor Jesucristo cargando la cruz, el Padre Celestial le iba acompañando. Mismo cuadro que tenemos. A veces se hacen algunos escritores de que por qué nuestro Dios pidió que Abraham ofreciera a su hijo, que qué tipo de Dios es que hace que ofrezca a su hijo. Y quiero que sepan que era la representación de que nuestro Dios en el futuro iba a llevar a su hijo también hasta el monte a ser sacrificado. Y sigue diciendo ahora el verso 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar. Llegó el momento. Llegaron hasta el lugar donde nuestro Dios les había dicho, y quiero que sepan que ahora están preparando aquel altar. Y nuevamente, y llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó Abraham un altar y compuso la leña, dispensen, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Qué pudo haber pensado aquel Isaac? Papá le dijo que Dios iba a proveer del cordero, pero ahora se está atando aquel hijo arriba de la leña. Él se da cuenta que él es el que va a ser sacrificado. Inmediatamente vemos aquí algo difícil entre papá y hijo. A papá preparando allí la leña con el fuego. Abraham arriba de aquel altar que se estaba construyendo. Algo difícil, pero recordemos que la fe de Abraham era diferente a la que habíamos visto en diferentes capítulos. Ahora vemos en el capítulo 22 un varón de nuestro Dios que está preparado para cualquier prueba. Y sigue diciendo, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Aquí vemos un hijo muy obediente. Yo creo que cualquiera de nuestros hijos, si hiciéramos algo similar, hubiera corrido de allí donde estaba la leña. Aquel Abraham, con toda fe que tenía, sabía él que Dios iba a proveer. ¿Cuándo? Él no sabía cuándo, pero sabía que Dios iba a proveer. Recordemos que le dijo, espérenos aquí, le dijo a sus siervos, espérenos porque vamos a regresar. No dice voy a regresar, vamos a regresar. Le dijo Dios al muchacho, Dios va a proveer. Esa era la fe de Abraham. En nuestros tiempos tenemos que pensar que aún cuando estemos en pruebas difíciles, momentos críticos, situaciones que no sabemos qué está sucediendo, debemos de pensar que aún hasta la última palabra nuestro Dios va a proveer. Ahí va a estar con nosotros. Y aquí tenemos a Abraham que agarra el cuchillo para degollar a su hijo. Estamos a los últimos segundos para que se ofrezca a Isaac, que había en la mente de Abraham, nuevamente un hombre de fe. Dios va a proveer. Que aun cuando él agarra el cuchillo, él sabe que Dios tiene que proveer. Y dice el verso 11. Entonces el ángel de Jehová, fíjense bien, estamos a segundos de la muerte de Isaac, podemos decir, del sacrificio. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió. Ya estaba esperando Abraham esto. Heme aquí. Era difícil para Abraham. Estaba pasando por una prueba. Agarra el cuchillo para degollar a su hijo. Está a punto de degollarlo, pero en la mente de Abraham hay una palabra que lo repitió diferentes veces en el capítulo 22. Dios va a proveer. Y llegó el momento que el ángel de Jehová le da voces del cielo y le dice, Abraham, Abraham. Y Abraham responde, heme aquí. Con una seguridad, con una confianza. Heme aquí.
¿Cómo estaba el corazón de Abraham? La Biblia no nos dice. Pero sí sabemos que la fe de Abraham es una fe grandísima, que aun cuando se le pide que entregue a su hijo, va hasta el monte y está a punto de entregarlo, pero se oye una voz del cielo que dice, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Dice el 12. Fíjense bien la unidad, tanto de papá y de hijo. Dice el 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño. Fíjense bien lo que dice la palabra de nuestro Dios. No extiendas tu mano sobre el muchacho. ¿Cómo estaría el muchacho ahí en la leña cuando papá agarra el cuchillo y está listo para sacrificarlo? Quizás asustado, no sabe qué está pasando. Esperando también el que Dios prueba, donde no veo alrededor y no hay nada. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Y dice el 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado, amarrado entre un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Dónde estaba este carnero antes? Pero la palabra de Abraham fue, hijo, Dios va a proveer. Y por eso ese monte se llama Dios proveerá. Porque allí proveyó Dios para el holocausto. Apareció aquel carnero. ¿Quién lo puso allí? Nuestro Dios. ¿No lo vio Abraham? ¿Por qué no lo vio? Porque Dios tenía su propósito. Gloria sea a nuestro Dios que hubo cordero para que tomara el lugar de Isaac. Pero nos vamos ahora al cuadro del Nuevo Testamento, donde nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo van rumbo al Calvario. Pero allá el Cordero fue nuestro Señor Jesucristo. El Cordero que fue hasta la cruz y que dijo Juan, he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y que dijimos que a través de los años hemos hecho la pregunta, ¿dónde está el Cordero? ¿Dónde está el Cordero? Y en nuestros tiempos llega el Cordero, que dice Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que cuando va rumbo al Calvario, no se busca otro Cordero, sino que nuestro Señor Jesucristo es el Cordero que muere para con cada uno de nosotros. Allá vimos el amor entre Abraham e Isaac. Ahora acá vemos el amor que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, vemos el amor de ambos, donde dice la palabra de nuestro Dios, que Dios fue hasta la cruz con su Hijo para redimirnos, para rescatarnos, siendo nuestro Señor Jesucristo el Cordero. Si vemos ahora los dos aspectos, sigue diciendo. Verso 3. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí en sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofreció el holocausto en el lugar de su hijo. Dios proveyó para ese holocausto. Dice el 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. ¿Por qué? Porque ahí fue donde nuestro Dios dio para aquel holocausto. Por tanto, dice, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y dice el 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Nuevamente Dios se acerca ahora a Abraham. Y fíjense bien ahora con qué palabras. Hasta parece como si estuviéramos cerrando el último capítulo
de la vida de Abraham, sin embargo todavía nos queda algunas lecciones más. Y dice el 16, y dijo, por sí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo y tu único hijo, dice el 17, de cierto te bendeciré, te voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas que hay en el cielo, como la arena que hay en las orillas de la mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Nadie te va a poder hacer frente. La promesa que le había dado Dios a Abraham se la recuerda, se la dice. Tu simiente va a ser grande como las estrellas del espacio, como la arena en el mar. Y dice, y tú, a toda tu descendencia, dice, a tus puertas de sus enemigos. Dice el 18. En tu simiente, se lo vuelve a recordar, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Capítulo 22, uno de los capítulos más hermosos de la Biblia, donde nos habla de Abraham e Isaac, donde el Nuevo Testamento nos habla de nuestro Dios y su Hijo, y donde ahora vemos que por medio de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros recibimos esa esperanza de ser amigos de nuestro Dios, de reconciliarnos, de que antes siendo enemigos de nuestro Dios, siendo apartados de las promesas, ahora por medio de la palabra de nuestro Dios somos llamados hijos de nuestro Dios. Ahora vemos que en aquello que estaba sucediendo en el Antiguo Testamento, porque lo que antes fue escrito fue para nuestra enseñanza, vemos que tiene algo de similitud, donde ahora vemos el propósito que nuestro Dios tenía en Abraham. Ahora vemos en el capítulo 22 un Abraham lleno de fe, de confianza, de seguridad, y por esa razón se le llama el padre de la fe. Dice el 19, y volvió Abraham a sus siervos. ¿Se acuerdan lo que le dijo a sus siervos? Vamos a regresar. No nomás Dios, sino también el muchacho. Dice, y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron junto a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. La historia no nos dice si Abraham le dijo a Sara, si Sara sabía lo que estaba sucediendo, pero han pasado algunos días. Nomás imagínense, si fueron 3 de caminada de ida, fueron otros 3 de caminada de venida, o ha pasado, podemos decir, más de una semana. No nos dice nada de Sara, pero sí tenemos la confianza y la seguridad de que regresaron a casa por la fe de Abraham. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Y dice el verso 20. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo, he aquí también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano. Y dice algunos textos más adelante que los vamos a saltear en esta ocasión. Ahora vamos a la segunda pregunta. ¿De qué maneras específicas Génesis 22 prefigura el Evangelio de Cristo? Yo creo que hemos visto el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que viene, nos redime, y cómo el capítulo 22 nos habla de una manera simbólica lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo, que iba a llevar aquella cruz, y que acá Isaac lleva la leña, y todo ello, como todo ello dice de qué manera específicas Génesis 22 prefigura el Evangelio de Cristo, y también Juan 3:16 y Romanos 8:32. Veamos los textos. En Génesis 22 se encuentran amplios temas sacrificales del Padre hacia su único y amado Hijo. En el Nuevo Testamento vemos Juan 3:16. Fíjese bien, allá vemos aquel Padre que va a llevar hasta aquel monte a sacrificar a su Hijo. Ahora vemos en Juan 3:16, un texto que todos conocemos como el corazón de la Biblia. Juan 3:16 dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesucristo, siendo el Cordero, aquel Padre amoroso, entrega a su Hijo hasta la cruz para redimirnos. Dice Romanos 8:32. Otro texto también hermoso. Dice de la siguiente manera, Romanos 8:32. El que no se escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hay una promesa para con cada uno de nosotros. Aquí yo vengo rápido, pronto, y traigo galardón para cada uno de nosotros. Bienaventurado cada uno de nosotros que esperamos la venida del Mesías, porque cuando Él venga, trae promesas para cada uno de nosotros. De antemano ya estamos viviendo las promesas del Hijo de Dios que vino, nos justifica y por medio de la gracia nos redime, nos acerca a las promesas, y ahora cada uno de nosotros tenemos ese propósito maravilloso de que nos ha llamado hijos de nuestro Dios, y tenemos también la promesa de heredar la vida eterna. ¿Por qué? Porque dijo Juan, libro de Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y él dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo ese Cordero de Dios quita el pecado de cada uno de nosotros? Quiero que sepan que cuando le aceptamos, cuando confesamos nuestros pecados, cuando somos bautizados, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hasta nuestros tiempos todavía está nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo con los brazos abiertos, esperando que el pecador le acepte. Y nuestro Dios, aunque sus pecados fueran rojos, dice la palabra de nuestro Dios que se los hará blancos como la blanca lana. Aún hasta el día de hoy, nuestro Dios está esperando que el mundo se acerque a Él, y dice la palabra de nuestro Dios que si un pecador se arrepiente, en el cielo hay gozo por ese pecador que se arrepiente. Yo creo que en este mundo tenemos millones y millones de almas que están perdidas en el mundo, mas sin embargo nuestro Dios todavía sigue siendo, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tercera pregunta. ¿Qué tan importancia tiene el lugar del sacrificio y el nombre? Acuérdense que ese lugar se le llama Dios proveerá. Y quiero que sepan que cuando llegamos a Génesis 2:5, donde va Abraham e Isaac hacia aquel lugar y aparece aquel cordero, quiero que sepan que en nuestros tiempos, cuando llega nuestro Señor Jesucristo y va a la cruz, nos redime. También en aquel lugar, segunda de Crónicas 3:1 que leímos, dijimos que en ese lugar, María se hizo también la casa de nuestro Dios. ¿Qué importancia tienen? Quiero que sepan que en ese monte Dios proveyó. Y aún cuando viene nuestro Señor Jesucristo, ahí en la cruz está el Cordero de Dios que nos libró de las tinieblas y nos ha traído a su luz admirable. Y nos ha justificado y nos ha llegado a las promesas de nuestro Dios. Ahora veamos las preguntas personales. Y en estas preguntas, quizá a lo mejor usted tenga algo diferente, porque son personales. Dice la primera: ¿esta historia le conmueve o le preocupa? ¿Qué parte le afecta y por qué? Personalmente a mí me conmueve. Como algo que fue escrito antes tiene su misma historia con el Mesías y con nuestro Señor Jesucristo. Como nuestro Dios en el Antiguo Testamento se revela sin que el mundo de aquel tiempo se diera cuenta. Y cómo podemos comparar las historias en que allá Isaac lleva leña, en que acá nuestro Señor Jesucristo lleva el madero,
en que allá hay dos siervos que le acompañan hacia aquel lugar, en que nuestro Señor Jesucristo hay uno a la derecha y uno a la izquierda que van hacia la muerte, en el que hay 3 días, en que nuestro Señor Jesucristo dura 3 días y 3 noches en la tumba. Mucha relación. Un Jesucristo medio escondido en el Antiguo Testamento y revelado para nosotros en el Nuevo Testamento. Sí me conmueve, porque siendo Padre Abraham y nuestro Dios, ofrecen a su Hijo. Y a un Dios todopoderoso, que teniendo todo el poder de quitar a su Hijo del madero, viéndolos sufrir, aún lo deja allí para salvar nuestras vidas. Me conmueve porque es mucho el amor que Dios tiene para conmigo. La número 2. ¿De qué manera esta antigua historia de fe expiatoria es relevante para usted hoy en día? Aquel sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para perdonar los pecados del hombre, para perdonar nuestros pecados, es aún relevante para nuestros días, porque aún hasta el día de hoy hay gente que está viniendo a los pies de nuestro Señor Jesucristo para que sus pecados sean perdonados. Uno de los propósitos de nuestras vidas y que hemos estudiado en cuadernillos pasados es de que ahora nuestro Señor Jesucristo nos hizo sus embajadores para buscar a aquellas personas perdidas y traerlas a este sacrificio y que el Señor perdone sus pecados. Y por último, ¿cómo le ha inspirado esta historia para confiar y obedecer más a Dios? En esto me ha inspirado a mí. Que aun cuando mis fuerzas se acaban, que aun cuando creo que ya no hay solución, que aun cuando ya no tengo otra gota de lágrimas, ahí está la mano de Dios. Y que dice Isaías, que si ya no tuviéramos fuerzas, es cuando la mano de Dios llega para rescatarnos, para cargarnos en sus brazos. Y aun cuando caminamos por espinos, cuando la vida se pone difícil, y en esta mañana yo te digo, si estás pasando por un momento difícil, una situación de lágrima, de tormento, quiero que sepas que no vas ya más caminando. El Rey de Reyes y Señor de Señores te lleva en sus brazos para que obtengas la victoria. Pero tienes que confiar en Él al 100% como lo hizo Abraham. La victoria es nuestra. Solo pídele al Señor que Él te dé las fuerzas para caminar adelante. En esta mañana, que el Señor te bendiga.